Sí, buenas noches a todos ustedes. Este miércoles, nuevamente de 8 a 9 de la noche, con el programa Profesionistas por el Progreso. Hoy hablaremos de dos temas muy importantes. Uno de ellos es sobre la actual crisis que vive el Instituto Politécnico Nacional y el otro es sobre otra crisis, pero en este sentido es una crisis laboral, profesional en México. Para eso nos acompaña Bernabé Nestroza. Bienvenido, Bernabé, que Gracias, es mucho. presidente de la Junta de Honor del Consejo Nacional de Egresados. César Puente Nava, quien es secretario general del mismo Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Y nos acompaña Luis Alfredo Guillén para el tema de la crisis laboral profesional en México. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac del Sur. Bienvenido. Del norte. Del norte, precisamente. Muy bien, tiene estudios de posgrado en algunos temas sobre la gerencia por resultados, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac del Norte también, y una certificación como socorrista en la prestación de primeros auxilios y servicios de emergencias voluntarias de la Cruz Roja. Bienvenido Luis. Muchas gracias. Bienvenido Bernabé, bienvenido César. Gracias. Pues para entrar en contexto, rápidamente haremos un recuento que en el 2014 hubo un movimiento estudiantil en donde entró en crisis el Politécnico debido a que los planes y programas de estudio fueron modificados y entonces la comunidad estudiantil reaccionó con marchas y esto dio como resultado que hubiera digamos, mesas de negociaciones del gobierno federal con lo que en ese momento se llamó la Asamblea General Politécnica, donde salieron varios acuerdos, entre ellos la creación y la generación de una Asamblea Nacional Politécnica, para un Congreso Nacional Politécnico, para definir el rumbo que siguiera esto. Eso estamos hablando de 2014, ¿verdad? De septiembre 26, y de ahí para adelante eso se resolvió de alguna manera con el nombramiento del actual director general Enrique Fernández Fasnach el 20 de noviembre de ese 2014. De entonces a la fecha, pues han transcurrido casi año y medio y parece ser que pocos de los acuerdos que se tomaron en esa ocasión con representantes de la Secretaría de Educación Pública, con representantes de la Secretaría de Gobernación y con representantes también de la Secretaría de Hacienda, poco de esos acuerdos o casi ninguno se ha llevado a cabo. Es por eso que ahora a últimas fechas estamos hablando del 6 de abril de este año, hace algunas semanas, 2 semanas más o menos, hubo un acuerdo número 3 donde se adscribió al Instituto Político Nacional a la Subsecretaría de Educación Superior. Esto prendió los focos que ya venían, digamos, encendidos, en el sentido de que no sucedía nada o no estaba sucediendo mucho al respecto de los acuerdos, que el Congreso Nacional Politécnico se ha retrasado mucho, que también el tema de la formación de la comisión organizadora de ese Congreso Nacional Politécnico se ve que está muy manipulada por las autoridades, y entonces esto dio como resultado una serie de movilizaciones estudiantiles que a la postre tal parece que dio motivo para que diera marcha atrás la autoridad y tuviera otro acuerdo, el número 4, el 13 de abril, en donde se definía que el Instituto Politécnico realmente no estaba adscrito a la Subsecretaría de Educación Superior, sino a la oficina del Secretario de Educación Pública. Entonces, a partir de entonces ha habido mucha efervescencia, muchas actividades en la calle, y pues esto es lo que queremos comentar con los compañeros del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Bernabé, vamos a contextualizar este tema y vamos
vamos a definir cómo se van dando esos movimientos que ya tienen varios antecedentes. Por lo mismo son tan rápidos y se enciende la mecha tan rápido. Han transcurrido 18 meses en el que el nuevo director general ha incumplido tanto los acuerdos el mismo acuerdo con la Asamblea General Politécnica, lo que lógicamente ha dado una política totalmente excluyente. Quiero retomar también las mismas palabras que el señor presidente, conmemorando un año más de la Constitución Política, señaló que los ciudadanos tenemos el deber de cumplir con la Constitución y las leyes de México, pero los que son autoridad tienen obligación de que se cumpla. Y lógicamente hablo de la exclusión, ya que los artículos 3, 4 y 26 de la Ley Orgánica del Instituto establece la comunidad politécnica en la que están fundamentalmente los egresados. A la misma Asamblea General como al mismo director se los hemos planteado por escrito y hemos estado en las asambleas de la Asamblea General, más que nada el cumplimiento de estos artículos establecidos, que se respete la ley. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente para establecer la comisión organizadora para el Congreso deben estar los egresados ahí representados, para que se organice un Congreso democrático, participativo, ya que hay mucha obsolescencia en varios aspectos de las normas que rigen al Instituto Politécnico Nacional y están afectando severamente. El movimiento que se gestó el 26 y que marchamos hasta Bucareli, del casco de Santo Tomás, ahí estaba muy claro, porque los planes y programas que dieron lugar en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en Zacatenco, el Consejo Técnico Consultivo Escolar tomó, lógicamente, lo más seguro por lo que veíamos, maiceados, porque estaban aprobando propiamente planes y programas que afectaban a la carrera de Ingeniería Civil, porque estaban anulando en una vía secuencial de horas y de materias fundamentales que hacen que sea verdaderamente un ingeniero civil. Pues lógico, la idea original es que cada día se vaya actualizando, pero reforzando fundamentalmente de acuerdo al requerimiento de los sectores productivos del país y no de otra manera. Lo que sí se estaba viendo muy claro, definitivamente, fue que pues no querían formar ya los ingenieros civiles, sino que técnicos superiores e ingeniería civil. Lógico que hay mucha diferencia. Esa es una de las causales. La otra, en el Consejo General Consultivo, la directora o el director general es el presidente. Hay un reglamento interno de la misma ley orgánica del instituto y en el 9 ahí señala también que la comunidad de egresados, la comunidad politécnica la integran los egresados. En aquel entonces, ese error de la exdirectora, pues quería modificar ese artículo 9 por 35 y 36, en donde pasaba de una función central, porque es una comunidad pensante, a una función decorativa. Hasta ahí el alcance. Y lógicamente, una y otra cosa dio esta explosión de marcha, de todo lo que ya sabemos, y lógicamente el principal incumplimiento es que la misión del director, en un momento calificado como un director interino, pues lógicamente ahí se está prolongando. A eso el Consejo Nacional de Egresados muy claramente hizo su conferencia de prensa invitando, y que agradecemos al señor presidente y al secretario de Educación que enviaron a un representante a esa conferencia de prensa. Ahí se les recalcó que no se puede alargar esta situación. Así pues, todos estos incumplimientos que son falta o presiones de grupos o de intereses, pero no debe de cambiar la visión y misión del Instituto Politécnico desde que se creó, desde 1936 a la fecha. Un instituto cuyo profesionales tenía que producir para el desarrollo de la sociedad mexicana.
Así pues, no se cumple. Más parece que nuestro barco, el Instituto Politécnico, va hacia otro destino, hacia otro rumbo, con otro papel. Y no se habla claro, y eso pues es una gran irresponsabilidad. O atienden a los intereses que verdaderamente se les señala por ley, o hacia dónde vamos. Y eso es preocupante porque en vez de crear un estado de estabilidad, crea anarquía. Y así están las cosas hasta este momento. Muy bien, mi señor César. Gracias. Yo quisiera transmitirle a nuestra audiencia por qué el Consejo Nacional de Egresados del Politécnico hemos estado siendo insistentes en la trascendencia de resolver la crisis del instituto. Recordemos que hoy el Politécnico, en su trayectoria y en sus resultados al país, es y ha sido y deberá seguir siendo el brazo tecnológico de México. Hoy en día ya estamos en el quiebre de tendencia donde la economía del conocimiento es la que le va a dar mayor rentabilidad a un país en su bienestar, en la competitividad y en su productividad. Es por eso que nosotros en distintos foros, en el Congreso de la Unión, cuando nos mandó el presidente Peña Nieto a su representante presidencial el día 12 de febrero, insistimos y le recordamos al representante del Ejecutivo que está empeñada en los acuerdos con la Asamblea General Politécnica, la palabra del Ejecutivo en vigilar, supervisar y estimular a que el Instituto Politécnico Nacional lleve una transformación adecuada por el interés nacional que representa la institución. No es una institución cualquiera, es una institución en la que el Estado mexicano ha invertido durante 80 años gran cantidad de recursos para la formación de un capital humano de excelencia en la investigación científica y tecnológica. En ese contexto, nosotros hemos ya exhortado y solicitado tanto al Congreso de la Unión como al Poder Ejecutivo Federal a que no desatiendan la marcha que se está haciendo para llevar a un buen puerto el desarrollo y término de un Congreso Nacional Politécnico. En ese contexto estamos viendo que el titular de la Dirección General ha sido descuidado, ha sido negligente en los tiempos. Esta segunda crisis, llamémosle así, las calles que se tomaron nuevamente y el paro parcial que existe en numerosos planteles del instituto es consecuencia de prolongar en un exceso de tiempo las decisiones para llevar a cabo el Congreso Nacional Politécnico. Esta indecisión y acciones de mover ahorita en la estructura orgánica de la SEP crea incertidumbre en toda la comunidad y percibimos dos cosas. Esta crisis es el descuido, la prolongación del tiempo y una política de no comunicación del titular del Instituto Politécnico Nacional. Es un titular, el doctor Fernández, que no escucha a los sectores. Él conduce un programa personal de transformación del instituto cuando la crisis amerita un consenso de todos los sectores de la comunidad para que esto tenga un buen término. El que regrese la comunidad del Politécnico a las calles, a un paro, no benefician al instituto y no exageramos, no es de provecho para el país. Necesitamos un instituto productivo, estructurado, con una visión de largo plazo, en el cual toda la comunidad podamos participar en el nuevo Politécnico. Muy bien. Ahora, para el siguiente bloque, ya nos estamos llegando al primer corte. Para el siguiente bloque entraremos con Luis Guillén, que nos estará hablando precisamente del tema de la crisis laboral y cómo ve esto. Y de alguna manera podemos también hacer una liga entre el tema laboral y el tema profesional, la generación de profesionales, que tú bien comentabas hace unos momentos, Luis, que de pronto se llega a una edad en la cual ya no se es fácilmente seleccionable, ¿no? No Seleccionado para tener algún puesto en algún empleo. Sin embargo, a veces se tiene, digamos, preferencia por jóvenes, a veces inexpertos, a veces no bien preparados, a veces con muchas deficiencias
que también es parte de lo que aquí compañeros La formación politécnicos están planteando, que como una obligación del gobierno, ¿verdad? De resolver. La correlación educación-empleo es enorme. Así es. Y bueno, el artículo 5, en este caso, ¿verdad? Tendríamos que estar pensando en él, ¿verdad? Para que tengamos la posibilidad de artículo 5 de las profesiones, artículo 3 sobre la educación pública, ¿verdad? Y su obligatoriedad, y también tendríamos que estar pensando en el derecho al trabajo, ¿no? ¿No es así? Claro, por supuesto, y si no nos vamos al corte. Sí, estamos en un corte y regresando, Luis, entras tú directamente con el... Perfecto. ¿Va? ¿Estamos en corte ahorita? Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Regresamos nuevamente con todos ustedes con el gusto de que Luis Guillén nos hable sobre el tema de la crisis laboral. Bueno, últimamente, los últimos 20 años, yo creo, he sentido una necesidad en la sociedad, todos los profesionistas con los que yo he convivido, amigos contemporáneos, unos un poco más grandes, unos más jóvenes, pero hay un sentir generalizado en el sentido de que en México se está perdiendo la capacidad laboral, pero no por uno, sino de la contratación empresarial por profesionistas demasiado experimentados y que tengan o mucha edad o mucha experiencia, es verdad, porque
O sea, a mí se me hace algo gravísimo lo que está sucediendo. Por ejemplo, fíjense, yo tuve oportunidad en una filmación de un comercial de platicar con uno de los creativos. Yo también estuve como creativo en algunas agencias por varios años, agencias transnacionales, y me llamó la atención lo que yo le comenté, hablé de esto, le dije, mira, fíjate que me llama mucho la atención y me preocupa porque yo fui un director creativo en agencia transnacional y después al llegar a cierta edad, no, pues sabes que muchas gracias, pues ya... tu ciclo sí, venció, ¿verdad? Sí, pero pues tendría yo unos 30, 32, 35 años por ahí. Un chamaco. Exacto, hace unos 2 años. Resulta que le comenté le dije, oye, es increíble lo que pasa en México, ¿no? Ahorita llegas a una agencia de publicidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el departamento creativo, el vicepresidente creativo, que es el de mayor nivel del área, por lo mucho tiene 35 años, 30, 32, y me dice, mire, tiene mucha razón, por ejemplo, fíjese, yo estuve en una agencia de publicidad donde yo trabajo, pero en la sucursal de Alemania, y ahí fíjese, es al revés en Europa, estuve preguntando y me dijeron que ahí para ser vicepresidente creativo, el primer requisito, es por lo menos tener 40 años. O sea, ¿qué pasa, no? Estamos en un país donde queremos ser desarrollados, nos la damos de que estamos muy evolucionados y a la par del primer mundo. Pero inexpertos, ¿no? En la parte productiva estamos fallando tremendamente, ¿no? Porque ¿a qué nos lleva esto? Cuando damos preferencia a, pues está muy bien darles la oportunidad a los jóvenes, obviamente, sí, pero siempre tienen que ser guiados dentro de su área por una persona experta. ¿Y qué pasa con la persona experta? Cuando ya cobra muy bien o ya tiene cierta edad, pues ya le dan las gracias y quieren solucionar con esto, pues se ahorran un sueldazo, ¿no? Entonces, en vez de pagar 50,000 o 60,000 pesos a esa persona, pues ya le dan 5,000 al recién ingresado, ¿no? Bueno, entonces aquí hay problemas terribles, ¿no? La empresa cree ganar al ahorrarse el sueldo del experto, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, ya la dirección, por ejemplo, en el caso de una agencia creativa, una agencia de publicidad, ya no va a generar ideas tan expertas, o sea, empieza otra vez a experimentar desde nada, se empieza a dejar llevar por la inexperiencia del recién contratado. Entonces, aquí es una lucha de problemas que ya no nos dan una productividad ideal, ¿no? La deseada. O sea, esto está reflejando algo, ¿no? Algo muy, muy preocupante. Ahora, yo quisiera que también me dieran su punto de vista, que es más académico. Ahí yo tengo otras inquietudes también que me gustaría transmitir a las instituciones académicas en general. Para que, así es. Digamos, fíjate que ese es un tema realmente muy, muy, muy recurrente. Y lo que una empresa vale muchas veces es por digamos, el personal que puede tener, la experiencia que puede tener, el know-how que puede adquirir. Entonces, una persona que llega, digamos, recién egresada o con cierta edad o cierta experiencia y se va formando en la empresa, pues a la empresa también le está costando la formación de ese cuadro, ¿no? Claro. Y si llega un momento en que ya está formado y todo esto, y lo deja ir o lo despide o como quiera que sea el tema, pues está perdiendo realmente un activo muy importante, ¿no? Uh-huh. Un activo muy importante que difícilmente o se tardará algunos años en volver a formar ese activo, ¿verdad? Para que llegue al nivel del que se fue, o tendrá que importar a alguien,
pero que a lo mejor tampoco tenga la visión y la misión de la misma empresa, ¿no? Como aquel que se fue. Entonces, muchas veces, cuando la empresa los pide, pues ya es responsabilidad de la empresa, pero también hay temas en los cuales hay pirateo, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto, sí. Cuando ya alguien es verdaderamente, digamos, productivo, Maduro, experimentado. maduro, hace bien su trabajo, de pronto viene otra empresa y pum, por un X sueldo más se va aquella persona que a la empresa le costó formarla también, ¿no? Exactamente. Existen las dos. Existen esas dos vertientes. ¿no? Además, es una pérdida de capital moral terrible, ¿no? La que sufre una empresa, aunque esté despidiendo a esa persona, o sea, si lo despide por su edad y por el dinero, o sea, la verdad es un error terrible, ¿no? Porque pues es una experiencia que ya difícilmente van a encontrar al colocar a alguien al freshman, Claro. ¿no? Como Así es. menciona. Entonces, yo pienso que esto deben de recapacitarlo ya mucho el empresario, debe de tomar conciencia en de veras si se quieren proponer ser una empresa a la altura del mundo, o sea, una de veras empresa desarrollada, o sea, empezar por eso, ¿no? O sea, capitalizar y no escatimar en el humano, ¿no? En el talento, en pues todo lo que es las personas con experiencia, con cultura, con tantas cosas que le da a uno la vida, que la verdad uno piensa, no, bueno, pues a los 20 años que yo salí de la universidad, en realidad no sabía nada. Y cuando sale uno de la universidad, a uno lo preparan pensando en que, no, pues todo el mundo está esperando a que uno salga, ¿no? Y para darle empleo luego, y no un es puestazo. así. Un puestazo, coche, y cuando Todo, ¿no? sales, o sea, yo trabajé sin cobrar varios años saliendo y Es colocándome. parte de la formación, ¿no? Claro, pero nunca te lo dicen en la universidad. Claro. ¿No? Por lo menos a mí jamás me lo dijeron. Y nunca te preparan para empezar de cero en la vida. Así es. Y que es un golpe terrible el que uno recibe. La verdad Tienes es toda que- la razón. Y fíjate que ahorita tocaste un tema que va muy, digamos, ligado con lo que mis compañeros comentaron. ¿Qué tan preparado debe salir de la carrera universitaria, verdad, para que realmente tenga la posibilidad de competir en un mundo cada vez más competido, ¿no? Exacto, global. Y entonces tu formación no solamente debe ser una formación muy sólida en el aspecto profesional, Claro. en el aspecto de tu carrera en sí, sino ya debes de estar también, digamos, soportado por otros conocimientos laterales, otros Contexto. conocimientos de contexto, como puede ser la cultura, mi estimado Bernabé, como puede ser el deporte, como puede ser las relaciones públicas, o sea, ya herramientas que te van a permitir en un momento dado ir abriéndote paso en un contexto profesional. Así es. Bueno, de hecho yo quisiera recomendarle a todas las instituciones académicas, educativas en general, que tuviesen inclusive una materia donde se preparara al estudiante para enfrentar cualquier tipo de crisis económica, social, o sea, lo que pudiera afectar su desempeño ya laboral. No sé, yo he pensado mucho esto y a mí se me ocurre que, bueno, si la universidad te dice, bueno, si tú eres, por ejemplo, ingeniero, bueno, piensa en lo que más te gusta y en lo que te vas a dedicar, pero piensa en otros negocios que puedan ser un apoyo, porque si a la mera hora, bueno, yo tengo amigos que son caricaturistas muy famosos, o sea, no tienen trabajo, por ejemplo, ¿no? Periodistas, y que ganan, la verdad, algo que es ofensivo para... Pero que no tienen otra opción. Eso, porque no abrieron su abanico en cuanto a posibilidades profesionales, ¿no? Entonces, Exactamente. y eso pasa cuando ahora sí que no te avisan ni te dicen cómo va a estar la cosa,
cuando sales de la universidad o de Sí, la claro. institución, ¿no? Yo quisiera contextualizar un poquito en un marco que nos dé perspectiva. Normalmente esto tiene repercusiones de distinta índole, ¿no? Así es. Por ejemplo, las estancias profesionales en todas las instituciones de educación es una cosa que se ha seguido de manera formal y poco real. Esas estancias profesionales le permiten al sector empresarial formar recurso humano e ir seleccionando gente que puede ir desarrollando. Normalmente sí se dan las empresas, pero no se está dando con toda la plenitud y la profundidad que se necesita para que no llegue el muchacho por primera vez a una empresa y se asuste, ¿no?, con los procesos o las cosas del conocimiento que se están generando. Esas estancias serían muy formativas si fueran en un convenio empresa, universidad, instituciones, de una manera seria, consolidada, para que sea una experiencia ya del profesional o del futuro profesional en el mercado laboral y que la empresa tenga un filtro de ir seleccionando y desarrollando. Ahora, el hecho, como comenta aquí Luis, ¿verdad? Luis, eso pega más ahora en el ámbito de las nuevas políticas de pensiones para el retiro, cuando los de 40 años pueden tener inclusive periodos muy largos de desempleo. 3, 5 o 6 años. Llega a suceder en sectores numerosos. Entonces, con las nuevas políticas, viendo el aspecto pensionario del marco legal hoy, eso pega enormemente, porque no vas a acumular con esos lapsos prolongados, ya cuando eres maduro, tienes un estándar de calidad profesional y de experiencia, que no seas contratado por edad o por la pretensión económica, pues te deja indefenso ante el entorno actual de las pensiones, ¿verdad? Esa es una cosa tremenda. Otro punto, otro ángulo. Sabemos que los países desarrollados sí privilegian la experiencia y la edad por su estructura poblacional, pero en México ya estamos entrando al quiebre de la estructura poblacional. Ya estamos en una estructura donde estamos ya en la transición a ser mayormente adultos que población joven. Entonces México tiene que cambiar en esa estructura. Otro punto interesante, a veces el discurso o la manera de criterios en el sector de recursos humanos o criterios de selección de personal, siempre se argumenta que cuando entramos en una edad somos más rígidos de moldearnos a las políticas, a las nuevas formas de una empresa, pero sin concederles que tengan en ese criterio la razón, agarremos el parámetro. Todos los hombres de mayor plenitud intelectual en el ángulo de los premios Nobel no son gente de 40 años. Toda la plenitud de la capacidad de desarrollo del intelecto y de la generación del conocimiento es arriba de los 50. Entonces hay plenitud en la experiencia, hay una plenitud de conocimiento. Entonces es muy relativo ese argumento y no muy válido que la gente en una edad somos rígidos y somos un poquito obtusos en la pretensión de la creatividad y la innovación en el interior de las empresas, ¿no? Me parece muy bien ese tema. ¿Qué opinas, Luis? Sí, bueno, va muy de acuerdo a lo que estamos comentando y yo creo que además esa preparación que uno tiene ya no te la quita nadie y esa preparación es la que te va a dar también el saberte adaptar. Fíjate que hay un dicho que dicen que la juventud es un mal que se quita con los años, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que regresar ahorita después del corte pensando en los 80 años del Instituto Politécnico Nacional. Los 80 años que es adulto, maduro y que tiene un conocimiento y una, digamos, una comunidad politécnica amplia, madura, con conocimiento, con experiencia, y esto nos dará pie para ver hacia dónde podríamos ir o queremos ir con este actual instituto convulsionado, pero que realmente, hablando de activos, es un gran activo para el país, ¿no? Entonces, tendríamos, como ahorita tú bien lo mencionabas, un activo que se desecha, es un activo que no está sirviendo. Entonces, tendríamos que a ese activo darle plusvalía y ver la posibilidad de que sea mejor de lo que ha sido, ¿no? Así es. Entonces, regresando, tomamos el tema. Claro. Muy bien. Pues vamos a un corte y regresamos. Perfecto.
En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papa, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Muy bien, le regresamos nuevamente con el tema de los 80 años del Instituto Politécnico Nacional, como quedamos en el corte anterior. Ahora, ¿qué podemos plantear o qué estamos planteando hacia adelante con este adulto, mi señor Bernabé? Pues en primer lugar, como comentaba, el hecho de que estemos dentro de un escenario de innovaciones tecnológicas, de avance, de globalización, como se torna a decirse, eso no quiere decir que otros valores se olviden. Tenemos que estar conscientes de la lucha que costó sangre, costó todo, las luchas que hemos tenido en nuestro país. Por eso debemos de conocer nuestra historia. Abocándonos de cómo surge el instituto, pues tiene totalmente una historia. En la época de don Benito Juárez creó la Escuela Nacional de Artes Oficio. De ahí surge la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, la EPIME, luego la ESIME, luego las escuelas comerciales, que era lo más práctico que requería en ese momento, y después juntan todas estas y crean, ¿sí?, la Escuela Politécnica en el 32 y en el 36 juntan todos, y nada más con una sola cosa del responsable de dirigir al país, el presidente en este sentido. ¿Qué pasa? Con voluntad. Si nosotros conocemos la historia del Instituto Politécnico, sin reglamento, sin decreto, sin nada, estaba trabajando don Juan de Dios Batis con las indicaciones del mismo señor presidente Lázaro Cárdenas, y ahí conforman al instituto. Ahora, lógicamente, el instituto es amplio, lo constituyen como organismo desconcentrado. Sabemos ya por la misma experiencia en los distintos foros de exdirectores generales que nos han señalado, es un grillete
No pueden, está maniatado, supeditado como organismo desconcentrado en ese momento al subsecretario y al secretario de Educación y al presidente, definitivamente. Otros buscaron en otros tiempos, en el 29, otras libertades, otras situaciones de superación, les dieron la sorpresa que los transformaron nada más de una figura desconcentrada a una figura descentralizada que les permitió toda una cobertura. Y dentro de todo ese reto, el instituto ha enfrentado situaciones con todo ese elemento, ese capital humano que ha salido adelante. ¿Cuál? En la cuestión petrolera, en la cuestión de los ferrocarriles nacionales, en el sector energético, y ahora estamos no evolutivamente, sino involutivamente volviendo peor a las otras cosas. Entonces, es inconsciencia. ¿Quién es el responsable? Legalmente o constitucionalmente, pues naturalmente este modelo republicano. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial debería, en un momento dado, el rector de la política educativa es la Secretaría de Educación, en representación del presidente, y orientar, planear, programar el tipo de producto, me refiero al capital humano, de los distintos sectores, el privado, el social, el público, etcétera, que requieren estos sectores. Sin embargo, no hay planeación, no hay programación. Lógico, quizá ahorita que ya estamos en esa situación de globalización, que es el pretexto, en un momento dado, ¿qué pasa? Pues ni siquiera capacitados estamos para esa situación porque no hay ese orden. Ahora, al instituto que ha cumplido, que es adulto con sus 80 años, era para transformarlo, democratizarlo en el sentido de participación de toda la sociedad, porque es una propiedad social, y sin embargo, se lo llevan para otro lado. Entonces, esa es una situación muy crítica, muy preocupante. Por ejemplo, esta situación que prevaleció es a raíz, no de ahorita, porque ahorita, por ejemplo, a pesar de las declaraciones del señor secretario de Educación y el director general, que ahí estarán las vocacionales o el bachillerato, la verdad es que desde el inicio del presidente Fox, Felipe Calderón, y hasta la fecha, ya está instrumentado para que los 9 tipos de educación media superior, bachillerato, que existen en el sistema educativo, se universalice, es decir, sea bachillerato único. Y ya están los maestros capacitados, ahí tengo documentos ahí donde está su capacitación, ya está todo. Nada más, ahorita por la coyuntura que tenemos, no se ha hecho la declaración, pero en cualquier momento, ¿sí? El mismo director general o cualquiera que esté en el instituto, ya no tardará. Ahorita dijo que no, todo queda igual, pero porque hay elecciones en 14 estados ahorita, pero para junio o julio viene la crisis más aguda de la que no nos vamos a olvidar fácilmente. Entonces sí, se va a volcar, puede ser. Ahora, vienen otras cosas. Ya hemos visto cómo el sector energético, petróleos, Comisión Federal, etcétera, ya pasaron a jugar otro papel y ya viene, hace 2 semanas se declaró la universalización, ¿sí? Es un concepto sinónimo de privatización, ¿sí? En un momento dado, del sector salud. Nomás faltan las declaraciones para que un grupo compre todo ese sector y entonces veamos la crisis que vamos a tener. Pero, como dijera, el pueblo tiene el gobierno que se merece. Así es, mi estimado Bernabé. César, ¿alguna propuesta en relación al Politécnico de hacia dónde deberíamos estar caminando como comunidad? Sí, el marco nos lo dan las reformas que ha impulsado el gobierno federal en estos 2 últimos años. Hay reformas estructurales, como han sido llamadas, en los puntos claves de toda la economía: la energía, el petróleo, las telecomunicaciones y los servicios financieros. Ese amplio abanico hace que vengan las empresas de todo el mundo con la apertura a establecer negocios, a traer sus empresas, a hacer economía en nuestro territorio. Si el Instituto Politécnico Nacional, que es el que forma como institución pública un amplio sector de formación de recurso humano,
necesita hoy más que nunca ser fortalecido en su estructura académica, en su forma de gobierno y en su forma de administración. ¿Para qué? Pues para que los mexicanos que somos formados o que van a seguir siendo formados en el instituto tengan una formación sólida que les dé la capacidad de competencia con todos los profesionales que llegan de las empresas con la apertura de las reformas estructurales. El bloquearle a que el instituto tenga un apoyo presupuestal, a que tenga una transformación oportuna que está en puerta, una transformación oportuna en el horizonte de las reformas estructurales, en la alta velocidad que tiene la globalización y que México se está metiendo a ese terreno de una manera, llamémosle, agresiva, pues hoy más que nunca necesita fortalecer las instituciones de formación de sus recursos humanos para que con la competitividad que estamos hablando, que se va a dar en nuestra casa propia, los mexicanos que se van a formar en las instituciones, específicamente en el Politécnico, tengan las capacidades de competir en un horizonte de los próximos 25 años. Perfecto. Eso es la propuesta. Ahora, concatenando estas dos ideas, educación, empleo, ¿qué es lo que tendrías como propuesta, Luis? Bueno, es muy parecida a la conclusión que dio César. Y sí, estoy muy de acuerdo que además del Politécnico, todas las instituciones educativas de alto nivel, de nivel superior, tengan ya desde un inicio, desde que entra el estudiante, esa visión global de los negocios, ese saber cómo manejar su pequeño negocio con visión a exportar. Global. Global, exactamente. Entonces, esto es algo muy importante que nos va a permitir de verdad avanzar como un país globalizado, como un país desarrollado, que es lo que queremos ser. Entonces, todo esto empieza desde lo académico, desde la educación. Entonces, son los cimientos de todo. A mí me gustaría también poder transmitir esta inquietud no solamente a empresarios, ¿no?, sino a gobernantes, o sea, es que todos tenemos que estar en el mismo canal. Si unos jalan para allá, otros para allá, muchos pues prefieren recibir y nunca dar, pues van a recibir a la larga mucho menos, ¿no? Entonces, esta es una acción tanto de ideológica, en economía, como en valores también, donde todos debemos de aprender a ser equipo. Eso es lo que nos ha faltado en este país y nos sigue pesando. No podemos ser globalizados si no hacemos equipo, si no, o sea, tenemos junto a nosotros a alguien que nos apoye en el trabajo, en vez de quererlo hacerlo nosotros mismos por X circunstancias de ahorro, de lo que sea que se quieran generar. O sea, yo pienso que aquí tenemos toda la oportunidad ahorita y necesidad de cambiar de mentalidad. Efectivamente, tú has tocado un tema muy, muy importante en el aspecto humano, en el aspecto académico, social, cultural, laboral también, el trabajar en equipo. Para nosotros el trabajar en equipo, y lo hemos planteado de esta manera, regresando un poco al tema politécnico, en el sentido de que el equipo para la transformación del instituto somos toda la comunidad. Los empezando por gobierno, directivos, egresados, académicos, alumnos, investigadores, docentes, investigadores, personal de apoyo, todos debemos trabajar como un equipo. Por eso es que hemos planteado, y se lo hemos comentado al doctor Enrique Fernández Fasnacht, que la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico debe ser una comisión incluyente, en el marco de la legalidad. En el marco de la legalidad, que nuestra legalidad y nuestro punto de referencia es la ley orgánica actual. Entonces, si esa comisión organizadora está compuesta únicamente por actores del área administrativa, del área de autoridad, por un lado, los alumnos, por otro lado, los docentes y personal de apoyo,
todo esto queda enmarcado en un tema únicamente de o trabajadores del instituto o alumnos. Entonces a eso se llega de una manera simplista y consideramos que debe de abrirse más esta comisión. La comisión ya es parte del Congreso Nacional Politécnico, ¿no? Es una mala señal. Entonces, que la Dirección General, Marco Antonio, sí, no escuche las peticiones de la comunidad de los egresados a estar desde el arranque en la formación del Congreso. Así es. ¿Qué va a suceder? Es una mala señal porque no sabemos si vamos a llegar al Congreso y no sabemos si vamos a ser escuchados, porque ahorita hay una cerrazón en atender la petición de involucrar a la comunidad. De hecho, de los egresados. en la misma comunidad ya se dan voces que dicen que el director general está formando esa comisión a modo para... Y esto es algo que no abona en nada en bien del instituto, porque cuando se hace una comisión a modo, quiere decir que se quiere dirigir esa comisión hacia un objetivo muy particular. Y no consensar. No tener puntos de vista enriquecedores donde suman, donde se haga un debate un horizonte más amplio y de donde se hagan conclusiones importantes, ¿no? Así es. Global. Entonces, ese es por eso que consideramos en el Consejo Nacional de Egresados, y lo hemos platicado con el director general y lo hemos dicho también en público en nuestro congreso el 20 de noviembre, el 12 de febrero, el 30 de marzo y el día 13 de enero que estuvimos con el director general. En donde le hemos dicho que viendo ese aspecto de que no se cumple la ley orgánica, podemos pensar que tanto la comisión organizadora y el Congreso, por ende, caen en la ilegalidad. Está pisando un terreno de ilegalidad. Y cuando algo es ilegal, pues no funciona. Eso lo sabemos de todas. Y además, esto, que el movimiento actual que se está dando, de alguna manera, sabemos que las ollas de presión explotan cuando no hay liberación de la presión. Liberación de esa presión, ¿no? Entonces, y aquí es la comunicación con los sectores, es la comunicación. Esto es un síntoma de que esa presión no tiene los cauces de comunicación y consenso adecuados para darle digamos, un rumbo certero y un rumbo de orden, porque está cayendo en el desorden. Actualmente ya hay voces que hablan de la politización del proceso. De este proceso. Pero es consecuencia del no escuchar, del no consensar. Exactamente. Sordos. Y entonces ya hay otros grupos que están queriendo involucrar o involucrando en ese proceso. Entonces esto es muy peligroso porque entonces no hay el objetivo se pierde, y entonces también un movimiento ordenado puede llegar a desordenarse de tal manera que salga de los cauces normales que a nadie beneficia. Aunque nosotros como Consejo Nacional de Egresados exhortamos a que se respete la ley, que sean todas las cosas legales, y lógicamente a nosotros casi nos están orillando a recurrir a la ley, y la ley dice el siguiente paso: al amparo, en virtud de que no hay cumplimiento de la ley. Muy bien. Yo quisiera, Marco, que hiciéramos hincapié en que en el Consejo Nacional de Egresados, tanto en el foro del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, como comunicados dirigidos al ciudadano presidente de la República, hemos solicitado que no dejen en manos de una persona, que en este caso el director general, que conduzca el proceso tan trascendente para el Instituto Politécnico Nacional. No deben desatenderse ni el Poder Ejecutivo Federal ni el Congreso de la Unión a que por capricho de una persona o descuido de una persona este proceso sea titubeante y sea con pocos resultados. Así es. Y hacemos un llamado al señor presidente de la República que atienda el escrito y la petición que ya le hicimos llegar a su despacho, en el sentido de tener una reunión con los egresados para escuchar de primera mano los planteamientos que tenemos como comunidad de egresados.
Pues buenas noches, compañeros. Muchas gracias por participar, mi estimado Luis. Nada más, no me resta más que darte un reconocimiento por tu participación. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos la próxima semana en este mismo canal de 8 a 9 de la noche. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.